Muy buenos días. Estamos en la sesión del Consejo Judicial Ciudadano para realizar la votación correspondiente a la selección de la terna que será enviada al Congreso para que éste designe al fiscal especializado en combate a la corrupción. Estamos los 9 consejeros que formamos parte actualmente de este consejo y entonces ahora vamos a proceder a votar. La manera de hacerlo para todos los que nos están escuchando a través de las redes sociales y viendo también, por supuesto, les quede claro, es que cada consejero emitirá 3 votos. Estos votos se sumarán y pasarán a la terna todas aquellas personas que obtengan más de 6 votos. 6 votos o más, que obtengan 6 votos o más. De tal suerte que en caso de que hubiera algún empate en el tercer lugar, se procedería a una segunda ronda solo para romper ese empate. De tal manera que estas son las reglas de votación acordadas. A esta nos ceñiremos. Será una votación, por supuesto, electrónica, cuya contabilidad será vista por todos ustedes. Pregunto al staff técnico, ¿está conectado para que se vea la sumatoria de la votación? No, no van a ver la sumatoria de la votación. La vamos a subir al canal de Facebook posteriormente. Entonces me informan que la sumatoria de la votación estará disponible de manera diferida, toda vez que por los asuntos técnicos es imposible compartir pantalla para que todos nos vean y a la vez estar viendo la pantalla en la que se suman los votos. Sin embargo, estos tardan segundos en hacerse. Sí, consejero Martín Regalado. Sí, muchas gracias. Señor consejero, ¿puedo hacer 2 minutos uso de la voz antes de que pasemos a la votación? Sí, si todos están de acuerdo, sí. Muchas gracias. Yo quisiera someter a decisión de este consejo que no realicemos la votación el día de hoy. Considero que deberíamos de cancelar este proceso de votación y declarar desierta la terna. Durante este proceso, para elegir al fiscal especializado para el combate a la corrupción de la Ciudad de México, lamentablemente solo se inscribieron 9 personas. De esas 9, únicamente llegaron a la fase de entrevistas 4. De los 4, tendríamos que elegir a la terna a presentar al Congreso de la Ciudad de México. Para mí, esto es un mensaje claro de la sociedad, en el sentido de que este consejo debe llevar a cabo una convocatoria más amplia e incluso transparentar con más detalle los procesos de evaluación o metodologías de evaluación de los candidatos. Recibimos durante este proceso un llamado a atención de Ruta Cívica, precisamente para ser más transparentes. La Suprema Corte declaró la invalidez de la Ley del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México y de la Ley Orgánica de la Fiscalía Anticorrupción de la Ciudad de México. Esto, desde luego, no implica que no reconozcamos la trayectoria de la única candidata y de los 3 candidatos que hoy serían votados. En mi opinión, ellos podrían perfectamente, en caso de reponerse el procedimiento, volver a participar por sus méritos. Sin embargo, pediría a este consejo que asumamos la parte de la culpa que pudiéramos tener, reponer este proceso y declarar desierta la terna. Sé que urge designar al fiscal anticorrupción, pero las decisiones importantes, como esta elección del fiscal anticorrupción, no se deben tomar a prisa, sino en conciencia. Muchas gracias. Lo someto desde luego a consideración de todos ustedes, estimados consejeros. Sí, por supuesto que es una moción del consejero Martín Regalado que tendríamos que deliberar, dado que es un asunto nuevo, no obstante que en las sucesivas reuniones que hemos tenido se ha venido analizando los diferentes aspectos que concurren en este proceso
Y pues, por supuesto que habría que dar paso a la deliberación, a la toma de posición de las diversas personas que integramos este consejo. Ha solicitado la palabra la consejera Arely Fonseca. Antes de darle la palabra, nada más quisiera hacer 3 consideraciones, si me lo permite, consejero. La primera es que nos aclarara si usted está impugnando el que haya habido alguna violación por parte del Consejo en el proceso, o es su opinión acerca de las personas que están participando. Porque si fuera lo primero, entonces estaríamos en un asunto de más fondo, dado que al final de cuentas lo que está proponiendo es que invalidemos el proceso hasta ahora seguido y abramos uno nuevo. Por tanto, si esto lo fundamenta en alguna percepción de su parte de que hubo alguna violación procedimental o de otra naturaleza, pues nos lo hiciera saber para mejor información de este consejo. Por lo que hace a comunicados que hemos recibido, del cual señala algunos de ellos, pero que ha habido otras personas también, recibimos más de 40 comunicaciones por parte de la ciudadanía, está refiriéndose a una. Habría que recordar que esta fue puntualmente respondida en un boletín de prensa que usted mismo suscribió junto con los demás consejeros. De tal manera que, desde mi punto de vista, esta observación ha sido puntualmente atendida, y cuando digo que ha sido puntualmente atendida es porque no es la primera vez, con los mismos argumentos y la misma información fue presentada en otros procesos anteriores, al cual, como en todos los casos, cuando hay alguna comunicación de la ciudadanía, le hemos dado respuesta puntual. Sin embargo, este es mi punto de vista, ¿verdad? Creo que la tercera cosa que quería añadir es que ha sido bastante transparente en todas las sesiones. Hemos participado la gran mayoría de los consejeros. Sin embargo, pues, dado que es la moción de un consejero, sería necesario oír las opiniones de los demás consejeros y, en su caso, pasar a votarla. Entonces, Arely, por favor. Gracias, buen día a todos. Sumándome en cierta medida a lo que comenta el consejero Eduard Martín Regalado, fue lamentable, y lo hemos comentado quizá en algún momento, que no tuviéramos la participación esperada en esta fiscalía de tanta importancia en materia de combate a la corrupción. Esto es un llamado de atención, como bien lo dice él, para la ciudadanía, pero también para nosotros como consejo, que somos parte de la ciudadanía, en la importancia que este tiene. Sin embargo, también debemos observar que por parte del Poder Legislativo hay una falta, dado que no se ha emitido la legislación correspondiente, que incluso para el momento en el que expedimos la convocatoria nos puso en duda debido a los requisitos establecidos en una ley, en otra ley, que remitía a su vez a otra, que incluso podríamos llegar a considerar contrarios a la Constitución. Esto sabemos que nos puso en cierto problema. Y bueno, finalmente un comentario adicional, que hubiera sido preferible, también ideal, que en esta terna que pudiéramos llegar a votar, tuviéramos paridad de género. Hubo participación de mujeres y lamentablemente tuvimos que descartar a algunas mujeres por no cubrir con algún requisito que probablemente será eliminado de la legislación. Pero ante esta falta de claridad, pues bueno, no tenemos la integración ideal. Sabemos, las mujeres en estas fiscalías que hemos podido votar han tenido un papel primordial, han destacado. Y bueno, bien podemos reconocer la trayectoria y el currículum de los candidatos que ahora tenemos. Sin embargo, coincido en estas irregularidades que ahora se manifiestan, y bueno, es importante también sumarme a ellas en esta medida. Gracias. Bueno, pues sería importante oír la posición de los distintos consejeros. Sí, consejero Eduard Martín. Muchas gracias. Simplemente para dar respuesta a lo que usted, consejero, preguntaba sobre mi opinión. Mi propuesta en este momento se funda en que para mí es un mensaje claro el que solo tengamos 4 candidatos en la fase de entrevista. Sin duda, la Ciudad de México es una capital de millones de personas, con cientos de miles de profesionistas, de gente destacada, de trayectoria honorable, de muchos que pudieran participar para este cargo de fiscal anticorrupción. Y el hecho de que solo tengamos a 4 candidatos me parece un mensaje sobre el cual debemos reflexionar.
más allá de si hay irregularidades o no, el número de 4 personas me parece que nos invita a reflexionar si debemos culminar este proceso hoy o si debemos reponerlo. Y en ese sentido es que mi propuesta es llevar a cabo una mejor convocatoria y ser lo más transparentes posibles, no porque no lo hayamos sido, sino que podemos ir a mayores detalles de manera que la sociedad y los ciudadanos y todos aquellos que pudieran estar interesados en ser fiscal anticorrupción tengan esa confianza de que este consejo está formado por gente profesional, honorable, madura y que toma sus decisiones con base en sus convicciones y su mejor análisis de cada uno de los candidatos. En ese sentido es que pido que se reponga el proceso y por eso señalo que los 4 que hoy están participando, los invitaría a que participen nuevamente. Porque no es que ellos no tengan las aptitudes para ocupar el cargo, pero creo que la encomienda de este consejo es una encomienda de una gran envergadura que nos invita a hacer la mejor selección posible. Y nosotros somos un órgano constitucional autónomo. Como órgano constitucional autónomo, podemos válidamente hacer uso de esa facultad que dejamos expresamente previstas en todos nuestros comunicados, de que cualquier evento no previsto podríamos resolverlo como órgano constitucional autónomo, y entonces yo invitaría a que hagamos uso de esa facultad, declaremos desierta la terna e invitemos a un nuevo proceso. Muchas gracias. Consejero Carlos Heredia. Sí, buenos días a todas, a todos. A ver, quiero manifestar mi punto de vista. Secundo las expresiones que ha hecho el consejero Manuel Canto, en el sentido de que no se observó ninguna irregularidad en el proceso. Segundo, que la información sobre la convocatoria se divulgó por parte del Congreso de la Ciudad de México. Tercero, que si hubiese tenido lugar, si hubiese sido pertinente un llamado en el sentido de declarar desierta la convocatoria, este debió haber tenido lugar antes de la ronda de entrevistas, cuando se conocía el número de personas que se postularon. A mí me parece que es un llamado extemporáneo, después de haber ya realizado el proceso a cabalidad, con el acompañamiento del Congreso de la Ciudad de México. Me parece que es estar buscando condiciones óptimas que no existen en este momento, y es difícil que existan en meses venideros por la pandemia. A mí me parece que hay que tomar una posición realista en el sentido de decir, los aspirantes que se anotaron pasaron por el procedimiento estipulado, los entrevistamos, atendimos las observaciones que nos hicieron desde la sociedad civil, y el proceso culminó de acuerdo a la normatividad en las condiciones que hoy son posibles. Creo que es un poco un espejismo estar buscando condiciones que no vamos a tener en los próximos meses. Las condiciones que existen son con las que hay que trabajar, tanto por la propagandización, difusión de la convocatoria, como por el hecho de qué candidatos o candidatas se apuntan a participar. Entonces, no habiéndose producido ningún comentario, ninguna observación sobre irregularidades en el proceso, me parece que el proceso está pegado a la normatividad, y mi posición es en el sentido
de tomar una decisión el día de hoy. Consejero Jorge Fernández. Y después la consejera María Villegas. Gracias, buenos días a todas y a todos. Me parece que las razones que el consejero Martín Regalado dice serían prácticamente razones de número, de que nada más quedaron 4 para la votación final como concursantes. No me parece que haya ninguna razón jurídica. El proceso se siguió conforme a la ley, se siguió conforme a la Constitución, se siguió conforme a las normas que este mismo Consejo estableció en la convocatoria. Hubo mucho rigor, hubo la difusión que se podía tener, a la que teníamos acceso. Se cumplieron los términos y yo hago la observación de que no me parece, no es independientemente o no de que haya habido irregularidades. Es que sí es importante decir que no hubo irregularidades. Me parece que no hubo irregularidades de ninguna índole, y me parece también que la honorabilidad del Consejo y de los integrantes del Consejo no está sujeta al número de personas que quedaron para la votación final. En todo caso, no veo de dónde pueda estar cuestionada la honorabilidad, ni dónde puede haber irregularidades si se cumplieron rigurosamente los pasos. Entonces, al cumplirse rigurosamente los pasos, este último paso, que es el de la votación, con las personas que quedaron de acuerdo con el mismo proceso, en calidad, en capacidad de ser votadas, se debe terminar. No, yo me sumo a lo que dijeron los consejeros Canto y Heredia, a lo que dijo Carlos Heredia en este momento, de que en todo caso, si hubiera habido alguna cuestión que sobre el número de personas que llegaran a la etapa final, tendría que haberse planteado antes de la etapa final. Ya no en el momento de la votación. No veo por qué tengamos no parece haber ninguna razón jurídica, en primer lugar, ni ninguna razón de orden de transparencia, en segundo lugar, para no poder concluir con la votación en este momento. Es decir, para anular en este momento todo el proceso que se cumplió cabalmente, que se cumplió puntualmente. Esa es mi opinión y por tanto me sumo a la idea acordada, además, acordada en la convocatoria y acordada en los pasos que hemos dado, de que se proceda a la votación. Gracias. Consejera María Villegas. Sí, muchas gracias. Muy buenos días a todas y a todos. Pues sí, yo me sumo también a lo señalado en primer término por el consejero Manuel Canto, en el cual dice que nosotros suscribimos un boletín en el cual le dimos contestación a estas manifestaciones hechas por la sociedad. Al final, nosotros cumplimos con la publicidad del procedimiento. Hicimos público en cuanto a las posibilidades que tiene este consejo y pues bueno, tal es así que el resultado, las personas que estuvieron realmente interesadas, pues se inscribieron y cumplieron con esto. Me parece, me suma lo establecido por Carlos y Jorge, que sería una falta de respeto también para el tiempo de las personas que que tuvieron el tiempo, que se inscribieron, que participaron y que se rendió esta ronda de entrevistas. Creo que para poder decretar esta medida tuvimos que haberlo hecho desde el momento en el que tuvimos el resultado de las personas que fueron interesados en el proceso. Por tanto, yo me sumaría que las personas, los perfiles con los que contamos en este momento cumplen con los requisitos, son perfiles extraordinarios, excelentes, que estamos en condiciones de tomar una decisión y de seleccionar una terna. En ese sentido sería mi participación. Gracias, consejero. Consejero Manuel Fuentes.
Sí, yo quiero manifestar que me sumo a la propuesta del consejero Regalado para que se reponga el proceso, no por las razones que él está señalando de que hay una serie de o a lo mejor falta de transparencia o demás. Creo que todos los procesos o las etapas se han cumplido debidamente. De nuestra parte, me parece que el Consejo ha respondido, se hizo la convocatoria correspondiente, pero me parece que el nivel de que haya habido pocos participantes, me parece que la ciudad se merece que pueda haber una convocatoria efectivamente más amplia y que pueda lograr que pueda haber la posibilidad que el Congreso pueda realmente tener una variante más significativa. Nos hemos quedado solamente con 4 candidatos. Me parece a mí que el número es insuficiente como para poder tomar alguna determinación. Y bueno, yo también estaría sumándome a que se repusiera el proceso, precisamente para estar logrando que haya un tema de un mayor aporte que se pueda estar haciendo el Congreso. No veo que haya habido en ningún momento ninguna violación a ninguna etapa del proceso que no haya sido transparente en absoluto. En esa parte me parece que es importante reivindicarlo, pero yo sí manifiesto mi preocupación de que no esperábamos que hubiera tan poca respuesta y bueno, serán los temas de la pandemia, no hubo la difusión correspondiente, a pesar de que tanto en el Congreso se difundió en medios de comunicación y demás, fue un tema totalmente distinto. Pero también me estaría pronunciando de la misma forma, pero por otras razones a las que expresa el consejero Regalado. Consejera Arely Fonseca. Gracias. Únicamente respecto a lo que se ha manifestado, que este no sería el momento procesal oportuno para hacer valer esto, justo considero lo contrario, dado que no hemos votado por la terna y estamos en todo el derecho de manifestar cualquier cuestión justo antes de que pueda ser designada. Por lo tanto, considero que es un buen momento para escuchar estos comentarios de los compañeros consejeros que aluden a la participación, que justo de ello se trata, de dar voz a la ciudadanía por ser nosotros un Consejo Judicial ciudadano. Gracias. Continúa el consejero Jorge Fernández y después yo pido autorización para hacer uso de la palabra. Gracias. Parece que, y reitero lo que dije en la intervención anterior, por lo que dijo el consejero Fuentes y de alguna manera por lo que dijo la consejera Arely Fonseca, que el problema es el número de finalistas, de los aspirantes finalistas que quedaron en las condiciones, de acuerdo con la propia convocatoria y con la normatividad, de ser votados para integrar la terna. Si no está prevista en ninguna norma que deba haber un X número de participantes para que se pueda integrar la terna, de X número de personas para poderse votar la terna. Entonces sería, como dijo el consejero Regalado, pues sería una decisión del consejo, pero sin tener estrictamente una fundamentación. Entonces, si la decisión no está fundamentada jurídicamente, sería sobre el concepto de que debieron haber participado más. ¿Y esto es imputable a quién? No me parece que sea imputable a nadie, y mucho menos al Consejo. El Consejo cumplió rigurosamente, insisto, con su convocatoria, con los pasos, con la difusión. Puede ser que no haya habido participación por la pandemia, ese es un factor que desde luego pesa como para muchísimas actividades sociales, legislativas, políticas, artísticas, de toda índole por la que estamos pasando. Entonces, yo no estaría de acuerdo con el criterio de que como no hubo un alto número de participantes, tendríamos que reponer el procedimiento. Insisto, ese número de participantes se dio con base a la difusión que hicimos, con base a la difusión que hizo el Consejo, que fue una difusión oportuna en medios, en redes sociales, etc. Entonces, no me parece argumento el número de finalistas, por así decirle, que sea el número de finalistas, no me parece un argumento para
reponer el procedimiento, que por otra parte se estaría reponiendo en las mismas condiciones. Nada, suponiendo que fuera, que no estoy de acuerdo con eso, que el argumento fuera importante, pues corremos el riesgo de tener la misma situación dentro de X semanas que dure el nuevo proceso, y si ocurre lo mismo, vamos a seguir así hasta el infinito. Entonces, si la participación ciudadana alcanzó para estos números, bueno, pues esos son los números que tenemos. Y no es razón para en este momento echar para abajo un proceso en el que participamos con toda responsabilidad, y en el que participaron 9 personas y que aportaron lo que pensaron que tenía que aportar de acuerdo con la convocatoria. Eso por una parte. Por otra parte, no se está poniendo a discusión en este momento. No estamos discutiendo el derecho a expresarse, no, absolutamente. No, lo que está sobre la mesa es la pertinencia de reponer el procedimiento o no, con base al número de participantes. Ese es el punto sobre el que me parece que hay que terminar de reflexionar. Gracias. Sí, yo lo que quería comentar, que a todas luces este diálogo es bastante oportuno y conveniente que se dé a la luz de la opinión pública, porque creo que sin lugar a duda el intercambio que estamos teniendo entre los consejeros pues ayuda mucho a la mejor formación de puntos de vista, opiniones de la ciudadanía. Entonces no me parece inadecuado este diálogo. Y en ese mismo sentido, ¿verdad? Coincido con el consejero Edward Martin en que este órgano debe su confianza a la ciudadanía. Y esta confianza se construye a partir de otorgar seguridad ciudadana, seguridad jurídica en todos nuestros actos. No creo que sea una buena señal de certeza jurídica si al momento de llegar a la culminación lo interrumpimos sin consideraciones que se pudieron haber hecho previamente, ¿verdad? Y en ese sentido es donde yo me pregunto en lo personal si no estaríamos cometiendo cada uno de nosotros una arbitrariedad al suspender un acto, ¿sí?, que no está prevista su suspensión en este momento en ningún referente legislativo, ¿sí?, y que de hecho estaríamos asumiendo un papel de legisladores, ya sea al suponer que tendría que haber un número mínimo o al suponer que el proceso iniciado, ¿sí?, sin causas de fuerza mayor, podría suspenderse. De tal suerte que en ese sentido, ¿verdad?, pues hay que tener en cuenta nuestros números de esta tercera proceso que estamos realizando, no difieren demasiado de los anteriores. Habrá también que decir esto. Esto es, iniciaron 9, decidimos que 8 cumplían los requisitos, decidimos a partir del análisis de la currícula y de las opiniones de la ciudadanía, que esto hay que tenerlo también muy claro, decidimos que 5 de ellos pasarían a la fase de entrevistas. Una persona desistió el día de ayer, por lo cual estos 4, ¿verdad?, si efectivamente es el número sobre el cual podríamos votar ahora, pero en ese sentido, ¿verdad?, me parece que este proceso numéricamente no es demasiado diferente de los anteriores. Y como en los anteriores, siempre hemos hecho un llamado a que participen más personas. Esta participación, me pregunto, ¿se verá fortalecida con el hecho de que decidamos sin mayores atribuciones legales detener en esta última fase el proceso? O por lo contrario, hacer transparente las condiciones en las cuales decidimos, me parece que sería un mensaje que también podría contribuir a fortalecer la confianza ciudadana. Una última consideración quisiera hacer en esta intervención, y es que también tenemos como responsabilidad el fortalecimiento de los órganos autónomos, en tanto que somos parte de ellos, de una modalidad de órgano autónomo. No somos un órgano permanente, sino un órgano que tiene facultades específicas y que cesa con el cumplimiento de esas facultades, de tal manera, ¿verdad?, que para mí algo que fue fundamental en esta experiencia es haber tenido la oportunidad de demostrar que uno de los principios fundamentales de la Constitución de la Ciudad de México
que es la participación de los ciudadanos en los procesos de designación de autoridades, incluido del Poder Judicial, aunque esta última, incluido del ámbito judicial, aunque esto último fue modificado por la Suprema Corte de Justicia, ¿verdad? Pero esta posibilidad que tenemos de intervenir en los procesos de selección, ¿sí? En nuestro caso, personas correspondientes a la Fiscalía, me parece que es algo que también responsablemente tendríamos que cuidar. Por supuesto que esto siempre está sujeto a interpretación. ¿Qué sería lo responsable? ¿Suspender en el último momento o continuar un proceso que ha sido abierto a la ciudadanía, donde hay ciudadanos que nos han manifestado su confianza, tanto participando en el proceso como emitiendo opinión fundamentada sobre los participantes? Cosa que también, en caso de interrumpirlo ahora, estaríamos desechando. Pregunto a los demás consejeros, no tengo solicitudes de la palabra. Si creen que esto ya está suficientemente debatido, pasaríamos ahora con el consejero Edward Martín Regalado. Muchas gracias, señor consejero, y gracias a todos los demás consejeros. Seré breve. Primero, en ningún momento me atrevería yo a pensar y a decir que este consejo no es honorable. Al contrario, la experiencia de estar con ustedes y lo que hoy los ciudadanos pueden ver es simplemente reflejo fiel de lo que ocurría internamente en cada una de nuestras sesiones, en donde teníamos este tipo de debates, de análisis, siempre respetuosos, en donde cada uno de nosotros podía expresar su postura, y ustedes saben que les he tomado un aprecio personal y un respeto profesional a cada uno de ustedes. En segundo lugar, comentaba especialmente el consejero Jorge Fernández que parece solo un argumento de números, pero para mí los números cuentan. Si los números no contaran, pues, y tuviéramos un único candidato, estaríamos debatiendo el tema de los números. O si tuviéramos dos, igualmente estaríamos debatiendo si ese número de 2 sería suficiente para votar la terna. En lugar de 2, tenemos 4. Pero no solo son los números, sino es el mensaje que hay detrás de los números. Sin duda que esta cifra implica tácitamente un mensaje de la sociedad al proceso. A la sociedad le importa mucho el tema de la corrupción. Y si es así, ¿por qué hay tan pocos participantes? Decía el consejero Manuel Canto que tenemos a 4 candidatos que nos han depositado su confianza. Quizá a contrario sensu, tenemos a muchos posibles candidatos que no nos han depositado su confianza o que no se enteraron de la convocatoria. Quizá si se repone el procedimiento después de que la sociedad ve el debate abierto que tenemos hoy, este diálogo sincero y honesto, yo estoy seguro que esto, sumado a una mayor convocatoria, en donde no nos limitemos a los recursos del Congreso, sino que hagamos un esfuerzo mayor, en donde incluso podríamos eliminar las trabas formalistas de requisito de residencia limitados, y con eso, y seguramente otras mejoras, tendríamos un proceso muy diferente, mucho mejor al que hoy tenemos. No por cuestiones de falta de honorabilidad del Consejo, reitero, sino porque hay aspectos que podemos mejorar a pesar de que estemos enfrentando una pandemia. Muchas gracias. Sí, consejero Jorge Fernández, Arely Fonseca, y después tomaré la palabra. Jorge, no está encendido tu micrófono. Gracias, consejero Martín Regalado. Creo que esa posición de usted respecto al conjunto de consejeros es recíproca. Efectivamente, hemos tenido comentarios, en su caso debates cordiales. Creo que hemos podido aprender unas y unos de otras y de otros.
nada más hago referencia a la cuestión de los números. Claro que importan los números. Si los números fueran insuficientes para una terna, la situación sería otra. Si quedaran 2, evidentemente no habría para hacer una terna. Pero si el número es de 4 y por tanto hay posibilidades de integrar la terna, valga la redundancia y la obviedad, con 3 personas, entonces los números no son impedimento. Eso es lo único que quería comentar. Lo demás, en fin, reitero lo que he señalado y me uno a lo que en la intervención anterior también dijo el consejero Manuel Canto. Gracias. Consejera Arely Fonseca. Gracias. Respecto a la certeza jurídica, sí quisiera comentar que en este proceso, lamentablemente, tuvimos que dejar fuera algunos perfiles justamente por esta falta de certeza jurídica. Es decir, las normas que ya la Corte invalidó, al no tener claridad en el perfil exacto, en uno de estos requisitos, nos puso en entredicho. Sí considero que es un llamado de atención también importante a los legisladores. Sabemos que la Ciudad de México se encuentra bastante atrasado en todo el sistema anticorrupción. Este consejo decidió ir adelante en la elección del fiscal en combate a la corrupción justamente para no contribuir a este atraso que se tiene. Sin embargo, el plantear esta cuestión que ahora nos pone el consejero Regalado me parece también importante en cuanto al llamado de atención que nos podría llegar a hacer la ciudadanía, pero también de nuestra parte este llamado de atención hacia el Congreso en emitir la legislación correspondiente en esta falla en que se encuentra, a efecto de que la Ciudad de México avance en todo su sistema anticorrupción. He ahí este punto de la certeza jurídica. Me parece que sí hay un debate que deberá celebrarse en algún momento al respecto. Y bueno, finalmente coincido en la honorabilidad del Consejo, en que nos hemos manejado de la manera más transparente, en que hemos pues avanzado con los recursos limitados o no, también en esta situación de pandemia. Reconozco a todos y cada uno de ustedes. También reconozco a los perfiles de quienes se han inscrito en los procesos. Sin embargo, coincido en la importancia de que esto pudiera tener mucho mayor atención, mucho mayor consenso, además, que la elección de esta fiscalía tan importante no resultara por unanimidad, como ha resultado en otros casos, pues sería lamentable, dado el importante tema que es el combate a la corrupción. Gracias. Sí, antes de darle la palabra al consejero Heredia, ¿sí? Entiendo que en la intervención de la consejera Arely Fonseca hay también una propuesta de moción y que es que este consejo apruebe un llamado al Congreso en primer lugar y en su caso a las autoridades concurrentes para que se dé mejor atención a estos procesos, en el caso del Congreso, en lo que le corresponde legislar en la materia. ¿Podría interpretar de esta manera tu intervención, Arely? Que es un elemento adicional que entiendo no se riñe con el anterior, ¿sí? Esto es, ¿verdad? Podríamos, por supuesto que ahora tendré que someter a votación previo a oír a la intervención del consejero Carlos Heredia y de quienes quisieran intervenir, tendría que someter a votación, en primer lugar, la moción del consejero Edward Martín y, en segundo lugar, la moción de la consejera Arely Fonseca, porque en este orden se presentaron. Y por otra parte señalar, reconozco por supuesto, Edward, que en tu propuesta hay una hipótesis. Esta hipótesis que se mejora la confianza ciudadana posponiendo este proceso. Yo tengo la hipótesis contraria, que tal vez lo que haríamos con una decisión de esta naturaleza es romper la escasa confianza ciudadana que se ha logrado construir. Y en ese sentido, pues creo que cada uno seremos congruentes. En tu caso entiendo que esto estaría prefigurando un cierto voto de abstención en caso de que no se aceptara la moción, y en mi caso tendría que decir, para ser totalmente claro, yo no estaría dispuesto a defraudar la confianza ciudadana anulando este proceso, por lo cual no me sumaría a ningún otro proceso que en su caso acordara este consejo. Y quiero por favor ser muy claro, ¿verdad? Es una medida que de ninguna manera pretende ser un chantaje, ni muchísimo menos, sino es una posición de mi parte también de congruencia. Siguen en el orden de intervención el consejero Carlos Heredia y el consejero Gustavo Escalante. Gracias, consejero Manuel Canto. Justo
Mi intervención va por la misma vertiente del consejero Manuel Canto. Creo que si vamos a hablar de defraudar la confianza que se ha logrado construir sería al no culminar nuestra responsabilidad, a no culminar nuestro deber. Sigo viendo que el principal argumento o el razonamiento que se pone sobre la mesa es el del número. No hay una razón jurídica para suspender este proceso y entonces expreso y ratifico mi determinación de responder a la confianza que ha sido depositada en este Consejo Judicial Ciudadano para culminar este proceso con la integración de la terna. Consejero Gustavo Escalante, por favor. Muchas gracias, buenos días a todos ustedes. He escuchado con detenimiento, desde luego, este posicionamiento del consejero Edward y también del consejero Manuel Fuentes, y debo de comentar que no creo que sea una cuestión numérica. También debemos de hacer dos precisiones. Una, respecto a la pandemia. Nadie puede negar que estamos en medio de una terrible pandemia que ha costado muchísimas vidas y que daña la salud tremendamente. Otro de los problemas que veo es que tenemos que apegarnos a la ley. La ley orgánica en el artículo 39 bis señala un perfil donde el aspirante a ocupar el cargo de esta fiscalía tiene que tener diversas destrezas, experiencia y conocimientos en diversas materias especializadas. Es decir, si tomamos en cuenta la pandemia más la calificación de esas destrezas en auditoría, políticas públicas, seguimiento a recursos públicos, etcétera, etcétera, auditorías y demás, no muchas personas, desgraciadamente, están capacitadas o van a cumplir con los requisitos del 39 bis. La difusión se dio de igual forma que en los procesos anteriores. Este consejo, siempre plural y siempre discutiendo los pormenores, fue cumpliendo con las etapas de la convocatoria y aperturamos el proceso a la sociedad civil, quien nos respondió con 39 cartas, con 39 comentarios que estuvimos viendo, y yo creo que se ha cumplido formalmente con esta convocatoria, con las etapas y con las bases de la misma. Nada tenemos seguro de que abriendo otro proceso en las actuales condiciones tuviéramos más aspirantes, más propuestas. Y por último, al día de ayer, a esta misma hora, teníamos 5 finalistas de calidad y que cumplían con los requisitos. Por alguna razón personal, hoy contamos con 4. Son los finalistas que tenemos y con ellos podemos integrar la terna. Desde luego, en hipótesis, podríamos tener mejores escenarios, pero este escenario es lo que tenemos, es legal, apegado a derecho, y este Consejo Judicial Ciudadano ha trabajado y ha cumplido con sus funciones. Muchas gracias. Es cuanto, consejero Manuel Canto. Sí, consejera Mari Carmen Fernández. Buenos días. Y si les parece, una vez concluyendo la intervención de Mari Carmen, preguntaré al Consejo si consideran que el punto está suficientemente discutido, y si así fuera, pasamos ya a la votación. Mari Carmen, por favor. Sí, yo me sumo a todo lo dicho anteriormente por todos los consejeros, para hacerlo más breve, a excepción de Manuel Fuentes y Eduardo Regalado, porque no comparto los argumentos que hacen valer. Me parece importante señalar que este es un proceso que empezó hace más de un año. Estamos en la tercera fase de ese proceso que empezó con la suficiente publicidad en todas sus etapas, en idénticas condiciones. Pensar que una nueva convocatoria propiciaría
la inscripción de más ciudadanos me parece que es falso. Si yo hubiera estado interesada en participar en este proceso, hubiera estado todo este tiempo interesada en los procesos anteriores y en la apertura de este. Yo no creo de ninguna manera que haya sido por falta de transparencia o de suficiente publicidad o de suficiente difusión. Y sobre todo, me parece importante señalar, además de todo lo que han señalado el resto de los compañeros a cuyas opiniones me sumo, que ayer tuvimos una breve charla posterior a la celebración de las entrevistas y la mayoría de los consejeros estuvimos de acuerdo en que la calidad de las personas que llegaron a la última parte, a la última etapa de este proceso correspondiente a lo que tenemos que resolver, era idónea, satisfactoria, muy buenos candidatos y efectivamente el número importa en el caso de que no haya suficientes finalistas para formar la terna, pero existen. De tal manera que yo no veo ninguna razón para que en este momento, ni antes incluso, pero en este momento particularmente, se suspenda la votación y no concluya este proceso, porque no hay ninguna garantía de que reiniciándolo va a haber más candidatos, porque el problema no estriba en en lo que hemos hecho en el Consejo, sino en la falta de interés de más candidatos y no hay ninguna garantía de que va a haber más gente interesada en participar en esto por el solo hecho de que hoy estamos teniendo, no el solo hecho, sino que hoy se están conociendo estos puntos de vista. Yo creo que el proceso ha sido igual de eficiente, transparente y publicitado que los anteriores y, como decía Manuel Canto, con un número muy similar de participantes. Por lo tanto, yo creo que no hay ninguna razón para suspenderla y fundamentalmente ninguna razón jurídica. Y otra muy fundamental es que sí estaría, en fin, me sumo a lo que dijeron los demás consejeros. Muchas gracias. Muy bien, pregunto al Consejo, ¿consideran los consejeros que el punto está suficientemente discutido como para poder pasar a su votación? Quienes consideren que sí, levanten la mano, por favor. Muy bien, entonces pasaremos ahora a la votación que les consulto si estarían de acuerdo con este orden. En primer lugar, dado que se presentó, digamos, inicialmente la moción del consejero Eduardo Martín Regalado, votar en dos opciones. Uno, cancelar la votación de ahora y reiniciar otro proceso de selección del fiscal especializado en combate a la corrupción. Sería la opción 1. La opción 2, continuar el proceso iniciado, culminar el proceso iniciado de selección de la Fiscalía Especializada en contra de la corrupción, votando la terna correspondiente. Sería opción 1 y opción 2. Una vez concluida esta votación, entiendo en cualquiera de los dos sentidos que nos hubiéramos pronunciado, votaríamos la moción de la consejera Arely Fonseca de que este Consejo emita una comunicación sobre las diversas restricciones que tuvimos, sobre todo en el ámbito de la legislación, para llevar adelante procesos más adecuados. ¿Les parece en estos términos, Edward? Sí, muchas gracias. Considero que mi propuesta no excluye la de la consejera Arely Fonseca. Así lo manifesté. En algún momento yo señalé que había que tocar el tema con el Congreso y en ese sentido creo que podemos llevar en una misma propuesta
salvo que la consejera Arely Fonseca o alguien más piense lo contrario, el cancelar este proceso y declarar desierta la terna necesariamente implicaría tomar una serie de acciones para mejorar el proceso de selección, y entre esas acciones se encontraría tocar temas con el Congreso. Pero tampoco es excluyente de que una vez votando la terna, hagamos una comunicación al Congreso señalando justamente estas restricciones. Por eso es que propuse que sean dos momentos diferenciados. En uno, para hacerlo mucho más sintético, votamos ahora la terna o no la votamos. Y por tanto, reiniciamos el proceso. La otra sería, culminamos este proceso. Bajo cualquier hipótesis de resultados, la siguiente votación sería: ¿estamos de acuerdo en enviar una comunicación pública sobre las restricciones legislativas con las cuales nos encontramos en el desempeño de nuestra función? En ese sentido serían dos, porque no está reñida con ninguna de las dos posibilidades anteriores. Por eso es que propongo que sean votaciones separadas. ¿De acuerdo, Edward? De acuerdo, muchas gracias. Bueno, entonces, reitero, opción 1, cancelamos la votación y reiniciamos otro proceso de selección, iniciamos otro proceso de selección, no reiniciamos, sino iniciamos otro proceso de selección. 2, continuar con el proceso iniciado votando la terna. Quienes estén por la opción 1, por favor, levanten la mano. 3. Quienes estén por la opción 2, por favor, levanten la mano. 6. Entonces, por tanto, este consejo decidió continuar con el proceso. En la segunda moción, elaborar una comunicación pública sobre las restricciones, sobre todo de carácter legislativo, que tuvimos en el desempeño de nuestras funciones. Quienes estén de acuerdo en que posterior a esta votación de la terna y en una fecha que habrá que determinar el momento para consensarla, ¿sí? Elaboremos esta comunicación. Sírvanse, por favor, manifestarlo. Por unanimidad. Bueno, entonces, planteado de esta manera las dos votaciones, ¿sí? Pues tendríamos que pasar ahora a votar la terna. Como ya había sido anunciado, ¿sí? Participarán de la terna aquellas personas que obtengan 6 o más votos emitidos por este consejo. De tal manera, entonces, que ahora le pido, por favor, al staff técnico que abra el proceso de votación. Sí, solamente una petición. ¿Sí? Sí, que se pueda agregar abstención para que quienes así lo decidiéramos o no, pudiera también quedar agregado ese punto, por favor. Sí. Hay un problema con esto y lo consulto. Si agregamos, el acuerdo es que podemos emitir 3 votos, y que cada consejero emite 3 votos. Pueden votar por 1 o por 2 personas, ¿sí? O por ninguna. De tal manera que entonces, ¿cómo podríamos interpretar abstención si están estas 3 posibilidades? Creo que la manera más adecuada de que cada quien exprese su punto de vista en el caso que decida abstenerse sería con la sumatoria del total de votos emitidos. De tal manera, ¿verdad?, que en principio tendrían que ser 27 los votos emitidos. Si alguna persona se abstiene, en los 3 serán 24 y así sucesivamente. Este es el problema técnico para poner la opción abstención. ¿Estás de acuerdo, Manuel? De acuerdo. Entonces, por favor, abrimos el proceso de votación.
Si ya todos votaron y enviaron su voto, le pido al staff técnico si nos comparte la pantalla del resultado de la votación, por favor. ¿Hay alguna dificultad? Pregunta al staff técnico para compartir la pantalla. Ya estamos compartiendo. Gracias. Entonces, de acuerdo a esto, Octavio Israel Ceballos Orozco obtuvo 6 votos, Chong Flores Rafael obtuvo 6 votos, Pérez Solís Francisco Román obtuvo también 6 votos. Entonces, por mayoría, este consejo acuerda que la terna que será enviada al Congreso para que seleccione al fiscal especializado en combate a la corrupción esté integrado por Octavio Israel Ceballos Orozco, Rafael Chong Flores y Francisco Román Pérez Solís. Entonces tendría, una vez que esta votación se ha hecho ya pública, le pido al staff técnico dejar de compartir pantalla para que acordemos la fecha y el procedimiento a través del cual haremos la comunicación que aprobamos hace un momento. Consejera Arely Fonseca. Gracias. Poner de manifiesto la importancia de esta fiscalía, como ya lo había manifestado anteriormente, y lo lamentable de que no pudiéramos lograr este voto de consenso o unanimidad, o las 2/3 partes, como lo establece la Constitución para el cargo de la Fiscalía General, que no habría motivo para que no fuera así para estas otras fiscalías. Y bueno, pues que estamos avanzando de esta manera, no como el ideal que hubiéramos deseado, pero pues bueno, ya estará en manos del Congreso resolver lo que corresponda. Gracias. Sí, muchas gracias, Arely. Sí, yo creo que salió un plus de este proceso que no lo teníamos previsto y fue justamente el de abrir a la opinión pública el debate sobre el funcionamiento de los órganos autónomos y sobre las condiciones que se requiere para un funcionamiento más adecuado. Y creo que a la vez esto a la opinión pública pues hará ver también la importancia de que se hagan cargo de estos procesos de manera plena. Con ello no quiero olvidar a las personas que se manifestaron y que en diferentes partes del proceso enviaron su opinión, pero ciertamente es un fenómeno político-social el que estamos asistiendo. Todavía no hay la suficiente confianza de la ciudadanía en los procesos que tratan de separar la decisión de los electos, y esto pues creo que ahora les aportamos elementos para que se pudieran formar una opinión mejor. Entonces, en ese sentido, ¿verdad? Yo no lamento el resultado. Me parece que el contexto en el que se da habla abiertamente de que aún en estos órganos tenemos diferentes concepciones de lo que es fortalecer la confianza ciudadana. Dimos nuestros argumentos, todos ellos bastante válidos, y creo que, espero que la ciudadanía pues los debata también y aporte los puntos de vista. Si les parece, pasemos a acordar el procedimiento y los tiempos para elaborar la comunicación que votamos anteriormente. Propongo que haya una... Sí, consejero Jorge Fernández. Micrófono, por favor, Jorge. Nada más pregunto, ¿ya no se está transmitiendo? Sí, estamos en sesión abierta al público. Ok, gracias. Entonces, en propuestas, creo que lo ideal sería que conformáramos dentro de nosotros una comisión que elabore a la brevedad un documento, y entendiendo por la brevedad la próxima semana, en el que se hagan estos señalamientos, ¿verdad? Y que lo podamos consensar
y darlo a conocer a la opinión pública, a los poderes públicos de la ciudad, y que esto pudiera acompañar el informe que también habíamos decidido hacer, el informe sobre nuestra gestión, toda vez que la concluimos con este proceso. Entonces, está esta propuesta de que se conforme una comisión. Consejera Arely Fonseca. Gracias. También es importante destacar que dada esta situación de pandemia y de trabajo a distancia, hemos tenido el apoyo de cierto personal que conoce de estos medios y estas compañeras, agradecerles públicamente, pero han participado a efecto de poder liberar servicio social. Sin embargo, también pedir, quizá en este comunicado que emitiremos, que se les apoye de manera urgente en poder llevar a cabo la liberación de sus cartas requeridas para que de esta manera estas personas que nos han apoyado pues puedan concluir su etapa académica satisfactoriamente y bueno, como nosotros, si en este caso estaríamos concluyendo también satisfactoriamente como consejo, pues todo quede debidamente cerrado. Ese sería un pronunciamiento adicional. Gracias. Claro, antes de darte la palabra, solamente para Edward, para comentar lo de Arely, sí, ayer ya les fueron emitidas las cartas, hay algunas problemas con la redacción y hay el compromiso de modificar la redacción a fin de que éstas tengan toda la validez ante las escuelas del caso, pero ayer ya fueron emitidas estas cartas. Edward. Sí, simplemente iba a señalar, y ya quedó sin materia por lo dicho por Manuel Canto, que si somos un órgano constitucional autónomo, nosotros mismos podríamos liberarle el servicio social al staff. O sea, no necesitamos que el Congreso nos apoye en eso. Si ya se llevó a cabo, qué bueno, pero quería nada más insistir en el carácter trascendente y autónomo que tenemos como consejo para llevar a cabo ese tipo de acciones. Y sin duda que será uno de los aspectos que habrá que incorporar en nuestra comunicación, que un órgano autónomo para hacerlo no necesariamente debe tener un personal permanente, pero sí la suficiente capacidad de poder desarrollar sus funciones en personal directamente adscrito a él. Son cosas que efectivamente habrá que conjuntar en esta comunicación. Yo propongo, ¿verdad?, que en esta comisión, que fuera de 3 personas, que estuviera, por supuesto, Arely, yo mismo me propongo para ser parte de esa comisión, y bueno, y todos los demás que quisieran estar, pero por ahora dejo abierta esta posibilidad. Una comisión que someta a todos nosotros un pronunciamiento, un posicionamiento del Consejo en este sentido, y que esperemos que justamente por ser un posicionamiento pueda ser aprobado por unanimidad. Hago la propuesta. Sí, Manuel Fuentes, por favor. Me parece importante que también la comunicación que hagamos al Congreso, hagamos la redacción tal en la que se muestre la preocupación que hemos tenido todos en relación a esta misma votación que se ha expresado y donde ha habido una definición, es decir, que se señale no solamente que fue por mayoría, sino que cuál fue el resultado de la votación y demás, es decir, que se exprese lo que ha ocurrido aquí para que tal cual se haga la información. Por supuesto, se dé a conocer cuál es la terna que se ha elegido y, bueno, obviamente, pues para que la posición de todos quede señalada en ese documento. Entonces, solamente pediría que la redacción fuera acorde a lo que ha ocurrido en esta sesión. Sí, antes de darle la palabra al consejero Jorge Fernández, en su caso, esto habría que someterlo a votación. La razón sería la siguiente. De manera explícita, acordamos en las comunicaciones anteriores de terna hacerla por orden alfabético, omitiendo cualquier resultado de la votación. Esto con la finalidad, ¿sí?, de que no se tome como que pretendemos influir de alguna manera sobre el decisor final, que es el Congreso. Por supuesto que esta sesión fue pública y todos vieron tanto el contexto de la votación como los resultados mismos. Por tanto, simplemente pongo este elemento que me hace justificar o que me justificaría más bien, para que si mantienes la propuesta, Manuel, tendríamos que votarla también, de que la redacción de la presentación de la terna sea en los términos que planteas. Le doy la palabra a Jorge y regresamos con... No, creo que Manuel quiere decir algo a propósito, si hay algún agregado a lo que... Votación y me parece que
Esto no es para poner la votación, sino que tiene que expresar realmente lo que ha ocurrido aquí, pero yo por eso lo que digo, cada uno vamos a votar ese documento y me parece que no sería correcto que se dijera el Consejo ha propuesto a estos candidatos porque no es así. Hubo una votación como se ha expresado y me parece que así debe reflejarse, pero me parece que no es un tema de votación, es un tema simplemente de congruencia del documento y señalar lo que ha ocurrido en este momento. Yo lo vería también como un tema de congruencia con estas prácticas, pero en fin, yo ya expresé mi punto de vista al respecto. Jorge, por favor. Sí, yo creo que en todo caso, las opiniones vendrán sobre el documento mismo. No anticipemos una decisión ahorita. Ya está esta comisión en la que estaría, bueno, yo estoy de acuerdo con ella, con esa integración con Arely, Manuel Canto y alguien más, y que si alguien quiere agregar algo al documento o suprimir algo al documento, pues tendremos la posibilidad, desde luego, y el tiempo para modificarlo. Y sobre eso se puede decir sin ningún problema que el Consejo por mayoría decidió tal cosa y ya, pero en todo caso, para no entrar a esa discusión en este momento, yo sugiero que lo trabajemos sobre el documento mismo, sobre la propuesta que hagan los que están quedando comisionados. Entiendo, la propuesta de Jorge es incorporemos todas estas observaciones que ahora propone el consejero Manuel Fuentes en el comunicado que hemos acordado enviar, no en el documento de presentación de la terna. Consejera Arely Fonseca. Micrófono, Arely, por favor. Gracias. ¿Me podrían permitir compartir pantalla? Justo dado que elaboré el documento anterior de entrega de la terna, tengo la propuesta aquí de entrega de esta terna, la estaba complementando, diría por 6 de sus integrantes, aprobado por 6 de sus integrantes y los 3 nombres correspondientes. Este sería un primer documento. El siguiente que nos hemos acordado enviar, pues ya es este otro comunicado respecto a la importancia del sistema mismo anticorrupción, la falta de legislación, la invalidación de la Corte, todas las trabas, el tema de que somos un organismo autónomo con una personalidad a medias, etcétera. Entonces, si me permiten, se los puedo mostrar y de cualquier modo se los envío al grupo, entendiendo que, bueno, pues lo estaremos firmando en el transcurso de la siguiente semana y enviando, esperando ver las reacciones que se suscitan al respecto, pero la siguiente semana nos estaríamos coordinando para la firma de este documento, ¿cierto? Sí, sugiero que distingamos las discusiones de los dos documentos. Uno es el comunicado, ¿sí?, que tendrá que ser posterior, y otro es el documento de la terna. Estaríamos incurriendo en un problema, Arely, en lo que nos planteas, ¿sí? Dice la siguiente terna por mayoría, que es lo que nos pide la Constitución, ¿sí? O sea, expresamente el artículo 37 constitucional, si no me equivoco, señala la modalidad como deberá ser elegidas las ternas de los fiscales especializados, de las fiscalías especializadas. Entonces, en ese sentido, ¿verdad? En vez de por 6 de sus integrantes, tendría que ser la siguiente terna, sugiero omitir la expresión candidatos, que el Consejo Ciudadano le envía la siguiente terna aprobada por mayoría de sus integrantes a fin de llevar a cabo, etc. Edward. Sí, yo creo que es un juego de palabras. Al final podemos señalar que el Consejo aprobó por mayoría, pero de 6 votos a favor con 3 abstenciones. Creo que eso refleja perfectamente lo que sucedió. Sí, yo estoy tratando de ceñirme a lo que nos mandata la Constitución, ¿sí? Entonces, si en los otros casos decidimos no poner cantidades, ¿sí? Si no, en los otros casos fue por unanimidad, ahora no es por unanimidad, es por mayoría, me parece que eso sería suficiente. Sin embargo, en mi punto de vista, si quieren, oímos la argumentación correspondiente y pasamos a votarlo. Arely, si te parece, una vez que o es sobre el texto que quieres hacer tu intervención. Sí. Adelante, Arely.
Es que estaba buscando el micrófono. Es que en los anteriores sí hemos puesto por los 9, dado que había sido por unanimidad. Y bueno, justo en la anterior, por 9 de sus miembros. Por eso ahora cambiábamos a 6. Pero bueno, para ser más específicos y atendiendo también a lo que Manuel Fuentes pedía y ahora también manifiesta Edward, me parece que lo correcto sería decir por mayoría de 6 y 3 abstenciones, que es lo cual refleja claramente lo que ocurrió, para no dejar de lado ningún comentario ni dejar nada abierto a ninguna interpretación. Ser claros en su redacción me parece ideal. Bueno, de acuerdo, pasemos a votarlo y si quieren yo manifiesto que en orden a que los disensos no sean mayores, estaría de acuerdo con esto, pero como es una redacción que todos vamos a suscribir, tendríamos que acordarla por todos. Entonces, si por favor, para poder hacer la votación, Arely, dejas de compartir y pasamos a decidir esto. Entiendo, ¿sí? Perdón, es que yo insisto que esto no es un tema de votación porque solamente es expresar lo que está ocurriendo aquí y me parece que no es un tema de mayorías o no estar borrando alguna cuestión que evidentemente está ocurriendo y me parece que, insisto, no es un tema de votación, sino que debe de quedar la expresión tal como ha ocurrido. Hacerlo de otra manera y por mayoría estar votando algo que no está sucediendo me parece que es incorrecto, eso no debe de ser. Esto no es un tema de votación, insisto. Nadie está planteando que se vote algo que no ocurrió, sino que dado que es lo que vamos a suscribir los 9 consejeros, todos tendríamos que estar de acuerdo en la redacción. Les consulto sobre lo siguiente, la votación estaría en estos términos, ¿sí? Se acepta que en la redacción diría el consejo aprobó por mayoría, que es la última redacción que nos presenta Arely, por mayoría de 6 de sus miembros y 3 abstenciones. Pero al final de cuentas esto ocurrió a la luz pública, por tanto no se está tratando de ocultar nada, simplemente apegarnos a la legislación. A ver, están sobre esto, está Jorge Fernández y Edward Martin. Está apagado tu micrófono, Jorge. Podemos estar de acuerdo o no con la forma en que se expresó en que se exprese lo que ocurrió con esta redacción o sin hacer referencia a los 6 números. O sea, son opiniones distintas, no sobre lo que ocurrió, eso está a la vista de todos, sino sobre cómo manifestarlo. Entonces, podemos simplemente decir si se está de acuerdo o no con esta redacción. Nada más. Edward. Igual, tengo la impresión que estamos de acuerdo todos. ¿Por qué no tal cual lo que ya redactó Arely? Si quieren lo volvemos a presentar en pantalla y votamos si estamos de acuerdo con ese texto. ¿De acuerdo? Sí, entonces adelante Arely. Y sería lo que está en debate solamente la parte, la siguiente, aprobada por mayoría de 6 votos y 3 abstenciones de sus integrantes. Este es, digamos, lo que se votaría sí o no a continuación, ¿de acuerdo? Entonces, si nos dejas de compartir, Arely, para poder expresar la votación. Entonces, quienes estén de acuerdo con la redacción que propone la consejera Arely Fonseca, sírvanse por favor manifestarlo levantando la mano. Unanimidad, entonces esta es la comunicación que enviaremos. Bueno. Continuamos ahora, una vez solucionado el asunto de la comunicación al Congreso, continuamos con el proceso para elaborar el comunicado que votamos también por unanimidad. Yo había hecho una propuesta, ¿verdad?, de que fuera una comisión que nos enviara un primer texto a todos los demás consejeros. Incluso había propuesto personas. ¿Les parece que sea a través de una comisión? ¿Hay alguien que se oponga, que tenga otra alternativa para...? ¿Sí, Jorge? No, estoy de acuerdo. De hecho, yo hasta diría que si Arely ya acepta y tú te propusiste, Manuel, pues que fueran ustedes dos. Y en el sentido que todos vamos a opinar sobre el texto. De acuerdo, ¿les parece? Que fuera hacia el fin de la próxima semana. Arely, ¿te parece bien? Toda vez que... Sí, entonces, sí, de acuerdo. De esta semana se enviará
un proyecto de documento a todos los consejeros para su modificación y posterior aprobación. O sea, primero se hacen los añadidos y una vez que se hayan podido consensar los añadidos, entonces procederíamos a una votación formal que implicaría una convocatoria específica para eso. ¿Algún asunto adicional que este consejo quiera abordar? Consejero Manuel Fuentes. Sí, Después, solamente un tema operativo, como lo hemos hecho antes, de que se pueda estar en nuestros espacios dando a conocer esta comunicación, independientemente de la comunicación al Congreso, para que de inmediato en los espacios correspondientes estemos comunicando a la ciudadanía, independientemente de que ahorita esté transmitiéndose en vivo. Creo que, como lo hemos hecho siempre, hagamos lo mismo. Sí, se sube a la página y a las redes sociales. Consejero Carlos Heredia. Sí, gracias, consejero Manuel Canto. Yo quiero secundar la propuesta que hizo la consejera Arely Fonseca para expresar nuestro más amplio reconocimiento y agradecimiento al staff. Quisiera que pudiéramos hacerlo con una carta que firmáramos los consejeros, si lo deseáramos, para dejar constancia por escrito de su profesionalismo, su valioso apoyo, y lo pongo sobre la mesa. Perfecto. Entonces está la propuesta de Carlos. ¿Alguien se opondría para economía de votaciones? ¿Alguien se opondría a que redactemos cartas suscritas por los 9 consejeros de reconocimiento a la labor de las personas que nos estuvieran apoyando? Es afirmativa, ficta. Nadie se opone, entonces procedemos a la elaboración de las cartas. ¿Alguna propuesta, algún tema que se quisiera someter a consideración de los consejeros? Bueno, pues sí, Manuel Fuentes. Sí, bueno, a mí me parece que esta experiencia de ahora, en donde no teníamos previsto que ocurriera una cuestión de esta naturaleza, me parece muy importante, que expresa la pluralidad en la que nos hemos mostrado todos al interior del Consejo. En realidad las discusiones han sido por muchas horas, discusiones en donde se han estado discutiendo perfiles y diversos problemas, y realmente el estar integrando este Consejo, parte de este Consejo, es realmente un privilegio, pero también una enorme responsabilidad. Me parece a mí que si se están dando o se han manifestado estas expresiones porque nos preocupa la ciudad, nos preocupa el sistema de justicia, nos preocupa que haya un eficiente modelo anticorrupción, y me parece que estas expresiones que se dan, pues es precisamente por esa misma preocupación. Queremos que estos modelos puedan mejorarse. No solamente me parece a mí que es un tema del Congreso de la Ciudad, sino también es un problema también de presupuesto. Esperemos que efectivamente pueda haber los recursos necesarios para que la Fiscalía en su conjunto pueda dotarse de los elementos necesarios para que pueda haber una ciudad más segura, un lugar en donde haya menos impunidad. Y me parece que este escenario de un consejo honorario en el que hemos participado, me parece que es un privilegio. Solamente quiero señalar que me siento privilegiado por estos espacios. En realidad ha habido un ambiente de mucha camaradería en donde hemos expresado puntos de vista distintos, y me parece que estos temas que se están planteando pues son una muestra de la importancia que tienen este tipo de instituciones que fueron recientemente creadas, y tenemos este privilegio de estar formando en ellas. Solamente es eso, y mandarles un abrazo a todos desde este espacio de lo que corresponde. Suscribo, Manuel. ¿Alguien más? Arely, por favor. Sí, muchas gracias, Manuel. De la misma forma, sumarme al reconocimiento a la labor de todas y cada uno de ustedes, agradecerles, agradecer el formar parte de esto, destacar la importancia de la Fiscalía, que en mi parecer personal ha hecho una gran labor, sumarme a los comentarios en cuanto a las necesidades, principalmente presupuestales, pero a lo complejo que es esta ciudad y a la importancia de la labor de la Fiscalía General y las fiscalías especializadas que hemos tenido a bien formar parte de su proceso de designación, reconocer también el carácter de esta ciudad y de su constitución, que incluye organismos como este del cual formamos parte. Me parece que esta ciudad tiene mucho que aportar, y el que hayamos formado parte de este primer Consejo Judicial Ciudadano, sin duda es una experiencia única. Les agradezco a todos y esperemos que en lo sucesivo
siga dando muy buenos resultados figuras como esta y principalmente las fiscalías que hemos integrado. Gracias, un reconocimiento a todos y un abrazo. ¿Alguien más quisiera hacer uso de la palabra? Jorge Fernández, después Eduardo Martín. Tu micrófono, Jorge, por favor. Perdón, espero que para las próximas sesiones ya aprenda yo a encender el micrófono antes de hablar, porque va a haber próximas. Eso quería decir precisamente, que sumándome a lo que dijeron ahorita en ese orden de Manuel Fuentes y Arely Fonseca, sobre el privilegio, sobre la importantísima experiencia, etcétera. Nada más no quisiera que sonara despedida, porque por dos razones. Una razón institucional, que todavía tenemos, vamos a ver el documento ese que amablemente Arely y Manuel Canto van a proponer. Tenemos que ver, el envío, pues ya está de la terna en los términos que se acordó, ya está previsto. Pero también tenemos que hacer una reflexión un poco más a detalle sobre nuestra experiencia, que será en parte en torno al documento ese, pero no solamente, y sobre la condición en la que queda este mismo consejo, porque en la Constitución está establecido el consejo, pero no está establecido sus funciones, cuándo terminan. Yo entiendo que terminan en este momento, pero sí vale la pena que proceso. En este proceso, sí, con el proceso, perdón, no en este momento, con el proceso. Pero sí vale la pena que reflexionemos inclusive sobre eso, sobre la conclusión de las labores del propio Consejo. Me sumo al agradecimiento a todas, a todos y a las felicitaciones y a los abrazos que nos estamos mandando. Gracias. Edward. Justo iba a decir lo mismo que Jorge. Ya habrá, yo creo que una oportunidad de despedirnos sin adelantarlo hoy. Reitero que les aprecio a cada uno de ustedes y además el consejo es muy plural. De las cosas que más satisfacción me da es cómo cada uno de nosotros tiene un talento, una personalidad diferente, y creo que cada uno ha enriquecido el papel del consejo y ha hecho que se disfrute. Un año de pandemia difícil, pero de las cosas buenas que tiene este año es el de compartir con ustedes esta encomienda. Y el otro era lo que dijo Jorge, que yo algunas veces lo he ido poniendo en el chat. La Constitución no dice cuándo termina. Si creemos que termina ahora, creo que convendría darle esa formalidad y que el Congreso nos entregara una constancia de terminación, porque no sea que mañana pase una cosa y se abra el debate. Entonces, creo que convendría darle esa formalidad, así como el Congreso nos designó, pues que nos entregue un reconocimiento de que terminó nuestra función, y lo que pase después ya será otro tema. Carlos. Gracias, Manuel. En el mismo sentido que el consejero Eduardo Regalado, tanto por lo que toca al agradecimiento individual a cada una y a cada uno de ustedes. Gracias, Mari Carmen, gracias, Arely, gracias, Gustavo, gracias, Manuel Fuentes, gracias, Manuel Canto, gracias, Edward, gracias, Jorge Fernández. Les aprecio mucho la oportunidad de colaborar juntos y subrayar lo que acaba de decir Edward, que el Congreso nos entregue una constancia formal y oficial de que hemos cumplido y concluido con nuestras responsabilidades. ¿Alguien más quisiera hacer uso de la palabra? Si no es así, pues bueno, abuso de que por rotación me correspondió ahora conducir esta sesión, ¿sí? Y simplemente para expresar, reiterando el agradecimiento a todos ustedes, ¿verdad? Pero sobre todo el habernos colectivamente dado la oportunidad de construir democracia en diferencia. Y me parece que la discusión que tuvimos hace un momento, ¿verdad? El intercambio de ideas y de argumentos
que fue justo eso, intercambio de ideas y de argumentos, pues nos deja bastante claro, ¿verdad? A nosotros, y esperemos que hayamos podido dar un testimonio de que la democracia necesariamente se construye en pluralidad y que ser demócrata es no estigmatizar al que piensa diferente, porque justo ese que piensa diferente a nosotros también contribuye a la construcción de la democracia. Creo que hemos actuado responsablemente a través de todo este tiempo que nos correspondió ejercer esta función de consejeros ciudadanos, de miembros del Consejo Judicial Ciudadano, y creo que todos nos podemos sentir orgullosos de haber hecho esto, y me parece que una manifestación de este orgullo, ¿verdad?, y de esta experiencia que hemos compartido, pues sería justamente el que además que le pidamos al Congreso una constancia, elaboremos un documento, un pronunciamiento, en el que también nosotros, en uso de nuestra autonomía, damos término a nuestro papel como Consejo Judicial Ciudadano. Les hago esta propuesta y ya la consideraremos en el texto que Arely y yo les estaremos remitiendo, y pues no queda más que nada agradecer a ustedes y a todos aquellos que posiblemente a estas alturas todavía nos estén siguiendo a través de las redes sociales, pues decirles que creo que la principal satisfacción que tenemos todos es que cumplimos con la ciudadanía en realizar una de las tareas más complejas que suponía una de las principales modificaciones no de las modificaciones, sino de los puntos eje en la constitución de nuestra ciudad. Por todo esto, pues creo que hay que agradecernos, felicitarnos mutuamente y dar las gracias a la sociedad porque también ha confiado en nosotros. Y con esto, pues damos por terminada esta sesión. Nos vemos pronto. Nos vemos, gracias. Hasta luego. Hasta luego.